Señor, donde mi vida. Muy buenas noches, mis amados hermanos de la preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo. Y también a todos nuestros hermanos y amigos que quizás tengan la oportunidad de observar y de oír la palabra de Dios a través de este medio. Lo vamos a transmitir en YouTube. Entonces, los saludamos, los bendecimos. Mi congregación, la congregación Vida Nueva en Jesucristo, bendice y saluda a todos los que nos escuchan. Amén, gloria al Señor. Hoy es el viernes, abril 9 del 2020. Pues esta es la semana que llaman Semana Santa, Viernes Santo. El mundo religioso se centra hoy en lo que pueda decir el príncipe religioso en Roma, en las iglesias, en las diferentes catedrales, y también pues es una remembranza para el pueblo judío. Celebran la Pascua, la Pascua. Entonces nosotros recordamos también de alguna manera, pero no en el sentido religioso, sino en el sentido que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesucristo, cuando partía el pan y el vino, en la última cena, el Señor dijo: la muerte del Señor anunciáis, lo dijo el apóstol Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No celebramos, pues nadie celebra la muerte de un ser querido. La muerte de Jesús la anunciamos porque la muerte de Jesús abrió una nueva manera de Dios relacionarse con el hombre a través del Evangelio. Entonces, vamos a hablar acerca de la sangre de Jesucristo, que al fin y al cabo la sangre de Jesús es el emblema, podríamos decir, más importante de toda esta remembranza o de todo este anuncio del Evangelio. Entonces lo voy a invitar, mis amados hermanos, para que vayamos a la Biblia. Si tiene una Biblia cerca de usted, entonces capítulo 1 de Apocalipsis, y voy a leer para ustedes el versículo 5. Es el comienzo de la revelación del Señor al apóstol Juan, en los mensajes a la iglesia, y entonces es relevante cómo empieza. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aleluya. Mire, al que nos amó, amén, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Repito esa última parte. Al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el anuncio. Es relevante que con ese anuncio se empiezan las cartas a las 7 iglesias de Asia. Entonces también en el capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a mirar otra referencia. Capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 11, hablando de los vencedores. Un grupo de vencedores que entre esos, como estuvimos estudiando cuando estudiábamos la profecía, pues entre esos debemos de estar nosotros, los vencedores. Dice así el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces voy a orar para ustedes, para todos los que oyen, que el Señor nos dé corazones sencillos, espíritus humildes y oídos abiertos. Padre Celestial, qué lindo. Me uno, Señor, al grupo de hermanos de Vida Nueva, Señor,
para este momento glorificarte, enaltecerte, bendecirte, Señor. Nos disponemos, Señor, a dar esta meditación en el nombre tuyo, Señor, y lo que pedimos es que sea de bendición, de reflexión y también de edificación para todos los que lo oyen, Señor. En este momento, Señor, presentamos a todos los predicadores en todos los lugares, todos ellos. Cada pastor, cada predicador tiene esta responsabilidad de anunciar el Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo y también el testimonio de lo que sucedió en el Calvario, Señor. Por eso, Padre Celestial, nos unimos a ellos, Señor. Esta tarde, Señor, habla para que la gente pueda escuchar. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, mis queridos hermanos, no les trataré de no tomarles tanto tiempo, aunque ustedes están en sus casas y la mayoría de la gente está recogida. Oremos hermanos en nuestras oraciones por muchos hermanos nuestros, hermanos de la fe, que están siendo afectados tremendamente por esto de la epidemia, de la pandemia, para que el Señor ponga su mano poderosa sobre ellos, en New York, en Italia, aquí mismo en el área de Fort Lauderdale. Hay hermanos que están siendo atacados o enfermos, pero para ellos recibimos sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermano, fíjese, la sangre de Cristo, dice un coro, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de tu ser. Y es verdad. Amén, gloria al Señor. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, es decir, deshace esa estructura de mal que el adversario introdujo en la raza humana, ya sabemos, desde el Edén. El adversario levantó desde a tiempos antiquísimos, desde el principio, toda una estructura de mal, de maldad, de pecado, que hasta hoy alimenta, hasta hoy sostiene, lubrica, upgrade, actualiza, añade, trabaja sobre esa estructura para mantener a los hombres, para mantener la humanidad, para engañarlos y mantenerlos en el círculo de pecado. Todos los días se levanta el hombre a sembrar los mismos frutos de maldad y todos los días recoge lo mismo. Hasta que conoce a Jesucristo y es librado de ese círculo de maldad. Entonces, la sangre de Jesucristo, ¿por qué decimos que la sangre de Jesucristo pues tiene poder para deshacer? Porque la obra del Calvario, la obra de Jesucristo en el Calvario, esas 6 largas horas que Él estuvo colgado sobre el madero, y quizás desde antes, bien entrada la mañana del día de la Pascua de ese entonces, empezó el martirio del Señor, que terminó más o menos a las 3 de la tarde con su muerte, cuando Él dice consumado es. Esto que sucedió, pues es el punto final de un propósito de Dios inicial. Es decir, cuando el Señor dijo consumado es, quería decir que el propósito de la redención del mundo estaba hecho. Ya Él lo había cumplido. ¿Y por qué hablamos de la sangre de Jesucristo? Porque usted sabe que desde siempre, desde el mismo principio en el Edén, Dios instituyó que sin
derramamiento de sangre, no había remisión de pecados, o sea, no había liberación del mal. En el principio Dios instituyó una víctima inocente por un pecador, la ley de la sustitución, la ley del sustituto desde el mismo Edén. Y ya hemos hablado que eso arregló en cierta manera o de una manera provisional hasta que viniera la promesa de la simiente de la mujer que había de herir la cabeza del adversario. Provisionalmente hizo un recurso para que el hombre pudiera acercarse a Dios en el terreno de la santidad, pero requería una víctima inocente que muriera por él. Y así fue siempre. Entonces, los hombres del Antiguo Testamento, los hombres del Génesis, toda esa genealogía, aprendieron del Señor. Adán aprendió de Dios y los hijos de Adán aprendieron de él, y así cada descendiente fue aprendiendo de su padre en esa descendencia que eran los invocadores del nombre de Jesús. Y llega a Noé, y ya sabemos que cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue ofrecer una víctima inocente por él y sus hijos. En un mundo nuevo, donde ellos eran los únicos, pero Noé sabía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, porque el pecado venía en cada uno de ellos. El pecado quedó, el bien y el mal quedó en toda la raza humana aquí adentro. Y desde ese momento se casó, como se dice, una lucha entre el bien y el mal, hasta hoy y hasta siempre. Luego los hijos de Sem, luego llega la era de Abraham. Abraham también entiende, y donde quiera que él iba en la tierra prometida, iba levantando un altar a Dios y sacrificando una víctima inocente a Dios que se le había aparecido. Él le enseña a sus hijos, a Isaac. Isaac le enseña a Jacob, y Jacob le enseña a sus 12 hijos. Y entonces, 450 años de historia después, cuando los israelitas en Egipto eran esclavos, se cumplió los propósitos de Dios, y una víctima inocente fue muerta, y la sangre puesta en los dinteles de las puertas. La muerte habría de pasar, vería la sangre y pasaría de largo. Ahí estaba pues la salvación. Aleluya. Los israelitas aprendieron también eso, y durante todo el tiempo de la ley el Señor levantó un sacerdocio, el sacerdocio arónico. Mandó construir un tabernáculo, y a la entrada del tabernáculo había un altar donde se traían los sacrificios por la expiación del pecado, y todo era un corderito, bien descrito ahí en el Levítico y en el Deuteronomio cómo tenía que ser. El penitente ponía su mano sobre la cabeza del animalito y traspasaba el pecado de él al animalito, y el animalito traspasaba la inocencia a él. Entonces el pecador ponía la culpa la culpa y el pecado sobre el corderito, y el corderito ponía la inocencia sobre el pecador. Había un swap ahí, y el animalito iba a la muerte, y el penitente se iba para la casa libre. Todo eso era ¿qué? Sombra, figura de lo que había de venir. Por 1500 años aproximadamente, eso era sombra de lo que había de venir, es decir, figura, tipo de una realidad que se habría de cumplir, y se cumplió hace 2000 años, que es precisamente
lo que las religiones recuerdan hoy y que nosotros lo anunciamos todo el tiempo. El Evangelio de Jesucristo tiene que ver con la sangre de Jesucristo. Y ahí es bueno detenernos un poquito para mirar por qué la sangre de Jesucristo tiene poder para deshacer esa estructura de mal que dejó el adversario en el ser humano, es decir, ponerla bajo el dominio de Dios. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Bueno, el tiempo avanza y yo quiero también avanzar también, gloria a Dios. Entonces, la estructura de mal, el adversario no la descarta, sino que la actualiza, la moderniza, le añade, trabaja incansablemente con sus secuaces para mantener esa estructura funcionando para que el hombre no pueda ser salvo y conozca la vida eterna. Gracias a Dios por ustedes y gracias a Dios por mí y por todos los que han oído la palabra de Dios y creyeron y los que creerán por el testimonio de nosotros. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, fíjense, Dios, el infierno Dios lo creó para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Para el hombre Dios hizo un Edén, un paraíso, un huerto al oriente, dice. Algo grandioso, algo que nosotros no lo imaginamos. Pero ya sabemos lo que pasó, es historia ya bien contada, y el Salmo 9 dice, los malos serán trasladados al Seol, todos aquellos que se olvidan de Dios. Los malos, es decir, los que son vencidos por el mal y hacen a un lado el bien, que es el propósito del mundo y del adversario, entonces esos serán trasladados también al infierno. Infierno es inferior, viene de una palabra inferno que significa inferior, el mundo de abajo, la dimensión de abajo. Es lo mismo que Seol, es lo mismo que Hades, todo eso es la misma en diferentes expresiones. Entonces Dios hizo para el hombre un paraíso, un Edén, y para el diablo y sus ángeles que se rebelaron antes de la creación de la tierra, el infierno. Que de eso pues también hablaríamos alguna vez. Entonces, pienso yo a veces, digo, el adversario, el diablo, la serpiente, tiene miedo de quedarse solo en el infierno. Por eso engañó a los ángeles y engaña hoy a todo el mundo y mantiene esa estructura de mal en que los hombres son atrapados, enredados, y cuando son atrapados y enredados no hay manera que por ellos mismos se puedan desenredar. Tiene que venir el Señor Jesucristo y Él los libra. El Señor libra de todo mal. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces fíjese que los vencedores del Apocalipsis, dice aquí la Escritura, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fíjese bien que hace énfasis del Cordero. Y Juan el Bautista manda a sus discípulos o pregunta o dice, en algún momento se encuentra con Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios, Cordero que quita el pecado del mundo. En el momento no lo entendían los discípulos ni nadie, porque eso sucedió aproximadamente unos 3 años antes de que el Señor fuera crucificado. Pero después el apóstol Juan el apóstol, pues entiende, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Qué quiere decir eso de por medio de la sangre? Bueno, la sangre significa la vida. La vida en la sangre está. Por eso
el Señor mandó no comer sangre porque ahí está la vida. Fíjese usted que el martirio del Señor comenzó desde temprano. Yo muchas veces se lo he dicho, pero a mí me llama siempre la atención poderlo repetir para que nunca se nos olvide y valoremos la sangre de Cristo. Muy temprano ese día, esa Pascua de ese entonces, el Señor fue llevado a la casa de Caifás por la turba que lo encontró en el huerto, donde reposaba con sus discípulos. Y ahí en la casa de Caifás lo golpearon. Dice la Biblia que le dieron golpes uno de los guardias. Y ya quedó el Señor aporreado, por decirlo así. De allí lo llevaron donde Pilato. Pilato, acuérdense ustedes que no quería tener nada que ver con Jesús, y de ahí se lo enviaron a Herodes, que estaba ahí en Jerusalén, había venido porque Herodes era un judío renegado, indumeo, que había venido a la fiesta o a la celebración de la Pascua. Entonces se lo llevaron a él. Bueno, este es de Nazaret, dijo Pilatos, así que llévenselo a él porque es de la jurisdicción de él. Yo no quiero tener nada con este hombre. Y en la casa de Pilato dice que los guardias, los soldados de Herodes, le aporrearon, le pegaban en la cabeza, le daban bofetones. En la casa de Herodes se cumplió una profecía, una profecía que dice de Isaías 56, di mi rostro a los heridores, aleluya. No escondí de ellos mi rostro, y a los que me arrancaban la barba, me mesaban la barba, le arrancaron, y al arrancar la barba, pues le arrancaron la piel. Ya el Señor tiene hematomas en su cuerpo, ya está hinchado, le han pegado la cabeza, le han puesto una corona de espinas. La sangre burbujea del cuerpo de Cristo por todas las calles polvorientas de Jerusalén. Por donde va el Señor, va regando su sangre. Aleluya. Entonces lo vuelven a llevar donde Pilato. ¿Se acuerda que se lo volvieron a Pilato? ¿Y qué pasó allá? Pues allá lo amarraron para castigarlo. El Salmo 129, versículo 3 dice, sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron grandes surcos. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, esto habla del látigo que cayó sobre sus espaldas. Los garfios del látigo que se incrustaban en la carne, en los nervios, en las venas, y rasgaba surcos. El látigo rasgó la carne y hicieron grandes surcos. Pues esto lo que yo quiero es que usted valore o piense, reflexione sobre la salvación, porque el Señor nos mandó recordar la muerte de Él hasta que Él viviera, porque es que no nos podemos olvidar de algo que costó tanto. A nosotros no nos costó, pero le costó al Señor. Y en la casa de Pilatos, bueno, lo torturaron, torturas terribles que tenían los romanos. El Salmo 122, que también es un salmo profético, habla mucho acerca por ahí entendemos muchas de las cosas que pasó el Señor ese día que fue crucificado. El Salmo 22, no es 122, sino el Salmo 22. Aleluya, gloria al Señor.
quiero ser breve para ustedes, hermanos. Mira lo que dice versículo 16 del Salmo 22. Porque perros me han rodeado. Mire, cuando el Señor estaba en el Calvario, pues no eran los soldados y toda esa gente que gritaba, pues ellos eran instrumentos de entidades espirituales, de demonios que estaban encima de él porque querían impedir que él no podía morir la muerte de cruz. Porque la muerte de cruz era la única que quitaba la maldición de los hombres. Entonces, perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos, de 4. Rodaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. ¿Qué quiere decir eso de contar puedo todos mis huesos? Bueno, que quedaron expuestos. El esqueleto del Señor quedó expuesto. De tal manera que la carne quedó rasgada, se le veían sus huesos. Yo quiero que ustedes se imaginen esa tortura. ¿Para qué valore esta salvación tan grande? Para valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Y por eso dice, ellos le han vencido por medio de la sangre. Con un testimonio de estos que tenemos para recordar no solamente en Semana Santa o en el Viernes Santo o en este tiempo, pues lo recordamos para acentuarlo, gloria al Señor, lo que cada día debe ser en nosotros una diaria reflexión, esta salvación que nos ha dado. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan a ver en qué momento él claudicaba. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, bendito sea su nombre. Mire, el versículo 6, mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se ¿cómo pegarían esas palabras, esas expresiones en los oídos del Señor Jesús? Sálvele él, porque en él se complacía. Entonces eran mensajes para tratar de quebrar la decisión del Señor de ir al Gólgota por nuestros pecados. Es decir, todo esto nos dice a nosotros cómo fue ese momento. Y muchas otras escrituras nos dicen cómo fue ese momento. Entonces, hermanos, eso fue suficiente para que los creyentes en Cristo Jesús hoy podamos deshacer esa estructura de mal. Como dice el capítulo 8 de Romanos, el mal que está en mí, que es herencia de nuestros antepasados Adán y Eva. Pero eso puede ser quebrado, eso puede ser puesto debajo de los puede ser vencido, esa estructura de mal, por medio de la sangre de Cristo, reconociendo que la muerte de Cristo es lo suficientemente poderoso para que nosotros podamos ser más que vencedores. Vencer sobre el mal, vencer sobre el pecado, vencer sobre la estructura del mundo. El sistema llamado mundo está llegando a su colapso porque los hijos de Dios, la iglesia, le tiene que hacer frente de ahora en adelante más que para atrás. Es decir, si nosotros estamos orando 1 hora, ahora tenemos que orar más, porque tenemos que hacer frente a lo que viene. Lo que viene es terrible.
Si nos parece terrible lo que está pasando con una pandemia, lo que viene es, bueno, fíjense que la palabra de Dios dice que morirá la tercera parte de los seres humanos y actualmente hay 7.000 millones de seres humanos. Quiere decir que la tercera parte, 2.100 millones de personas. Se aterra por los que están muriendo ahora, pues tremendo. Pero vea, por eso valoramos, aleluya, por eso valoramos la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario hace 2000 años, en una Pascua de judía, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, porque ahora nosotros somos libres de esa estructura de mal. Gloria al Señor, alabanzas al Señor. Ese es un mensaje de victoria, porque cuando él se levantó entre los muertos y brotó a la tumba, venció la muerte. Como dice en Hebreos, así que por cuanto los hijos tuvieron en común una carne y una sangre, él también participó de lo mismo, de carne y de sangre, para vencer por medio de la muerte, el derramamiento de su sangre, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la servidumbre del pecado, de esta estructura de mal que el adversario ha levantado por siglos y siglos. Entonces, hermanos, la obra del Calvario es algo que siempre hay que reflexionar para no dejarnos enredar otra vez en la estructura del mundo y del pecado. Costó bastante. La sangre de Jesucristo costó, a nosotros no, pero a él sí. Cuando toda su sangre fue dejada en el camino, en el Calvario, sobre la cruz, pues cuando el soldado fue a abrir el costado, ya no salió sangre, ya estaba todo afuera, salió fue agua. Agua. Y así era necesario que toda su sangre fuera derramada. Él derramó su sangre y fue en la cruz para que los creyentes hoy en día, en cualquier lugar del mundo, todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, y me alegra porque hay millones y millones de hijos de Dios que creemos hoy podemos dar testimonio, como los hermanos aquí de Apocalipsis, del capítulo 12. Ellos han dado testimonio, ellos han vencido por medio de la sangre, de ahí empieza lo primero, de la palabra del testimonio de ellos, porque cuando anunciamos, cuando contamos, cuando decimos lo que sucedió y cómo sucedió, entonces, ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Estamos propagando, estamos alcanzando a más personas. Claro, por eso se enoja el adversario con la iglesia y se enoja con usted y conmigo, porque predicamos la palabra del Señor y sufrimos persecuciones, sufrimos angustias. Y el diablo nos quiere poner en aflicciones para que nos quedemos callados. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay que predicar la palabra de Dios, dar testimonio. Esa es una manera de vencer la sangre de Jesucristo y el testimonio que nosotros damos. La predicación que nosotros damos. Y tercero, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como dijo el apóstol Pablo, ni estimo precioso mi vida con tal de cumplir el ministerio a lo cual fui llamado. Como le decían a los creyentes, niegue a Jesucristo y entonces se le salva la vida. Como el anciano Policarpo, según la historia dice, que tenía ya como 80 años y le dijo el cónsul romano, mire señor, usted tan anciano quiso persuadirlo, niegue, diga César, ave César.
mi Dios. Y él dijo, he caminado con mi Señor 80 años y no me ha faltado. Nunca lo negaré. Y dijo, gloria a Dios. Y ya lo tiraron a la sartén. Así murió. Bueno, eso es lo que dice la historia. Entonces, menospreciaron sus vidas. A ver, este tiempo, pensemos que la cosa es así. Mira, usted piensa, hermano, que todo esto que está sucediendo no tiene que ver con la iglesia. Pues le cuento que primero que todo tiene que ver con la iglesia. Porque la estrategia del adversario es primero contra la iglesia y segundo contra el Israel de Dios. Primero porque la iglesia es lo que le hace frente. En el mundo no hay nada, ni religión, ni millonario, ni nada, ni vacuna, ni nada que le pueda hacer frente al adversario. Los únicos que le pueden hacer frente y lo resisten, como dice Efesios 6, resistir. Nosotros no tenemos que ir a buscarle camorra, nosotros simplemente nos tenemos que parar firmes donde el Señor nos puso y resistimos. Y dice, resistir al diablo y de vosotros huirá, se va, así como Cristo lo resistió, y como los creyentes del primer siglo y de todos los siglos. Nosotros tenemos que resistir en la fe, lavados con la sangre de Jesucristo, con el testimonio y el menosprecio de nuestras vidas si fuese necesario. Porque es lo único que le hace frente al adversario, la iglesia. Por eso le tiene una estrategia para engañarla en estos postreros días, una tremenda estrategia de mentira. Vamos a hablar de eso. Le estoy orando al Señor que me dé palabra para instruir a mi congregación sobre eso. Estuvimos hablando cuando estudiamos la profecía, pero yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude porque ¿cómo nosotros distinguimos la mentira? Sabiendo la verdad, conoceréis la verdad. Y entonces por eso nuestro lema, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, estamos en el verdadero Dios quien nos ha dado la vida eterna. La vida eterna solo lo puede dar el verdadero. El imitador no puede dar vida eterna. El imitador puede dar cosas pasajeras, pero no puede dar vida eterna. Esa solamente la da Jesucristo. Entonces la sangre de Cristo sí tiene poder, hermanos, para deshacer esa estructura. Tendremos que sufrir seguramente en tiempos que vienen, pero nosotros, según el propósito de Dios, estamos enfermos, pero no nos enfermamos, pero no nos acongojamos. Cantamos gloria a Dios, bendecimos al Señor. Los propósitos de Dios se tienen que cumplir en nosotros. Alabanza, Señor, alabanzas al nombre de Jesús. De pronto usted se siente inseguro porque el ambiente nos hace sentir inseguro, pero usted no está inseguro, usted está asegurado en Cristo. Se siente, pero no es así. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Usted se siente desesperado. Pero usted no puede estar desesperado. Usted no puede estar desesperado. Usted tiene una esperanza viva y yo también. En Jesucristo, la esperanza viva. Podemos sentirnos como desanimados. Es que esto yo creía así, pero no está desanimado. Cuando usted abre la palabra y usted se ubique en el lugar donde Dios lo quiere que esté, usted se va a sentir, pero muy animado. Aleluya, gloria al Señor, alabanzas al nombre de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Ya le voy a terminar, ya. Amén. Es que es tan bonito hablar la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Es muy bonito. La palabra de Dios es muy bella.
A mí me encanta hablar la palabra de Dios. Cuando me dan cuerda, doy toda la cuerda. Segunda de Corintios 4, 8. Me parece que es 4, versículo 8. No. O Primera de Corintios será. Vamos a ver si es Primera de Corintios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. 6, 7, 8. No, ese no es. Bueno, esa es la escritura que nos habla de en apuros, pero no angustiados. Llevando en todo tiempo las marcas de Cristo. Gloria al Señor. Aquí están. No, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Alabanzas al Señor. Mire, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados. Eso no se niega, en todo, mas no angustiados, mis hermanos. ¿Estamos en apuros? Pues sí, de pronto, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, de pronto derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 4, 8. Entonces la sangre de Jesucristo tiene poder para deshacer una estructura de mal, toda estructura del mal que el adversario quiera levantar al lado suyo para enredarlo en el mundo. Se tumba con el poder de Jesucristo y por la obra de Jesucristo en la cruz, por la sangre de Jesús. El testimonio y el desprecio de la vida hasta la muerte. Bueno, Padre Celestial, qué lindo tu palabra, Señor. Que sea esta palabra bendición a todos los oyentes, especialmente a mis hermanos de Vida Nueva en Jesucristo. Gracias, Señor, por todo bien que de ti recibimos. Todo viene de tus preciosas manos. Señor, presentamos una vez más a los hermanos enfermos. Y Señor, te damos gracias porque tú ya oíste nuestras oraciones, Señor. Da la consolación, da, Señor, la sanidad. Padre Celestial, la tranquilidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendecidos, hermanos. Bendecidos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanos, por oír la palabra del Señor. Llévenla aquí en el corazón y acuérdense, la sangre de Jesucristo tiene poder para deshacer lo malo de tu ser. Amén. Amén.